Hola, soy Pozo. Hoy día vamos a empezar un nuevo proyecto donde vamos a pintar todas las miniaturas del juego de WizWare. Son 16 miniaturas en total y la primera que vamos a pintar es la del jugador rojo, que es el mago elemental. Aquí intento mostrarles la mini con mi Ghetto Lightbox, pero claramente no se ve nada. Hice un dry brushing con blanco para hacer relucir los detalles que después voy a usar para guiarme durante la ejecución de la mini, pero no porque tenga algún rol en el resultado final. Seguimos perdiendo el tiempo con el Ghetto Lightbox porque claramente no se ve nada. Entendiendo que es el jugador de color rojo, vamos a pintar el G color rojo con detalles morados. Para eso vamos a usar la triada de fuego de Reaper's Master Series, por lo que partimos usando Fire Red en la miniatura. Bueno, moviéndonos a hacer los detalles morados, me doy cuenta que no sé usar ese envase porque puse como 15 veces más pintura de la que necesitaba en la paleta. El color que estoy usando es Caput Mortuum Violet. Terminada la primera capa, decidí poner una segunda para que los colores quedaran más parejos y de pasada corregir los errores que tuviera. Me moví a pintar el pelo color Dark Gray de la línea Model Color de Vallejo. Y mientras se seca pintamos la piel color marrón beige también de la línea Model Color de Vallejo. En una segunda pasada añadimos Dark Sea Gray y esto va a hacer que el pelo tenga más variedad y que parezca que tenga raíces negras. A pesar de que ahora se ve más como te odio Ghetto Lightbox. Bastante bien, la verdad. Estoy bastante contento, así es. Creo que la base quedó bien pareja, a pesar de que me costó un poco hacerle varias pasadas. El pelo está empezando a quedar bien. Para que se entiendan, lo que quiero hacer es que ahora lo voy a dry brushar con amarillo y para que parezca que el personaje tiene unos dreads rubios. Y vamos a resaltar el color en la ropa, especialmente las partes rojas y las moradas. No estoy seguro si voy a resaltar la piel, porque ahora igual está piola, pero si lo hago lo voy a hacer añadiendo un poco de flat fletch al marrón beige que ya tenía. Pero como digo, está quedando bastante bueno, así que tenemos harto espacio para embarrarla en la siguiente. Pasando al resultado de los detalles, aplicamos Phoenix Red de Model Color de Vallejo al G. Después, usando blanco, aclaramos un poco el violeta para aplicarlo sobre las mangas y los detalles. En el video se alcanza a notar cuando me equivoqué y tuve que repasar algunas secciones con rojo nuevamente. Después mezclé flat fletch con el marrón beige para hacer el resaltado de la piel. Para destacar el pelo, después hacemos un dry brush con Marigold Yellow de Reapers. Para dar variedad al pelo, hacemos un segundo dry brush usando Lemon Yellow de Reapers.
Empecé la tercera capa aplicando Fire Orange de Reapers en el G del mago. Luego agregué más blanco al Caput Mortuum Violet para terminar el resaltado de las secciones violetas. Finalmente, para sorpresa de nadie, agregué más Flat Fletch al marrón beige para terminar de resaltar la piel. En mis notas no tengo cómo hice los ojos, pero creo que fue White Gray y Light Green de Vallejo Model Color. Les aseguro que al final se ve bastante mejor que lo que el Ghetto Lightbox indica. Quedando sorprendentemente bien. Está un poco naranjo más que rojo, así que vamos a tratar de corregir eso. Tengo un par de pifes, tengo una mancha roja en el pelo y tengo una mancha amarilla en la ropa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a corregir las manchas, vamos a lavar el pelo negro, vamos a lavar el resto de la miniatura roja. Y uno de los ojos me quedó con mucho blanco, así que tengo que corregir esa parte con un poco de color piel. Teniendo eso ya debería estar lista y la vamos a dar por cerrada. Aquí se ve claramente el amarillo que bloqueé con rojo y la parte naranja que quedó en el pelo, pero eso no lo pude arreglar muy bien. Para tratar de reducir el tono naranja apliqué un lavado rojo de Game Color. Para dar apariencia de dreads apliqué un lavado negro de Reaper sobre el pelo. Como último paso del resaltado le hago un lining con Old Gold a las mangas del G del mago. En este punto finalmente me descubrí de que el Ghetto Lightbox no servía para nada, así que ahora tenemos una buena toma de la miniatura y cómo quedó. Quedó bastante buena, no quedó con ningún error ni muy fuerte ni nada. Excepto que quedó media naranja, pero está bien, si quería que fuera media de fuego, y yo creo que el naranjo da un poco de eso, si bien tal vez quedó muy fuerte. Así que súper, mega contento con cómo quedó.